Bendiciones, bienvenidos a este tiempo del escritorio de Toto. Se ha vuelto así mi escritorio porque hoy día tengo una charla mucho más coloquial con un personaje muy importante que les pido presten atención porque esta es su hoja de vida. Vamos a conocer a nuestra invitada de este día. La doctora Heidi Roca de Sangüesa tiene 36 años de ejercicio profesional. Es especialista en salud pública, gestión de calidad hospitalaria y auditoría médica en educación superior. Estuvo a cargo de varias direcciones en servicios de salud en el país. Ejerció la docencia y dirección académica en diversas universidades bolivianas. Desarrolló investigaciones y consultorías a nivel nacional e internacional y posee experiencia en coordinación con organizaciones sociales y comunitarias. Tengo el gusto una vez más de presentar aquí a la ministra de Salud, Heidi Roca está con nosotros. Yo le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Toto. La agradecida soy yo porque es una oportunidad más de poder compartir de manera franca, de manera jovial, amigable, no solamente las acciones desde el Ministerio de Salud, sino también el pensamiento de la persona que está conduciendo el Ministerio de Salud. Es justamente el tipo de programa que hacemos porque nos interesa la persona. La persona permanece a veces en un cargo, a veces en situaciones buenas, malas, a veces batallando, varias veces como ahora con este virus, que ha sido tan tremenda la batalla que he escuchado que ha sostenido. Pero quiero inicialmente que nos comente de su vida, de sus hijos, de sus nietos. Creo que está viviendo con una de sus hijas aquí en La Paz. Quiero que me cuente de su fe, porque eso es clave para poder hablar. Y así muchos entenderán por qué tenemos una ministra que habla la verdad, pero nos conduce a un camino de esperanza. Uy, espero que así sea, Toto. Primero, como estamos en un ambiente coloquial y familiar, llámeme Heidi con toda tranquilidad y así nos vamos a comunicar también con mayor confianza. Gracias. Sí, la persona que está en este momento conduciendo el Ministerio de Salud llegó circunstancialmente, no la buscó la pega, como se dice normalmente. Ajá. Y vine a vine a La Paz con un deseo de apoyar al Ministerio de Salud desde una dirección que se llamaba en ese momento Dirección de Promoción. Yo vivo en Santa Cruz, mi familia está allá. Yo me casé acá en La Paz con un paceño, un colega médico, nos conocimos en la universidad y después de un tiempo terminamos la carrera, hicimos la especialidad, yo hice la especialidad en salud pública en La Paz. Aquí nacieron prácticamente mis hijos y luego nos fuimos a vivir a Santa Cruz. Yo soy de Santa Cruz, concretamente, y fuimos a trabajar a Santa Cruz, cada uno en su campo, y ahí nos quedamos hasta ahora que estamos residiendo en Santa Cruz. Circunstancialmente estoy en La Paz, tengo 2 hijos, un varón, una mujer, los 2 ya me han dado nietos, tengo 5 nietos en total. Qué hermoso. Te va a sorprender porque tengo un nieto de 22 y el último de 3. ¡Ay, qué lindo! Tengo un nieto que está por salir de médico y mis otros nietos están todavía en el colegio. ¡Qué bendición! Es un regalo de Dios. Ya tengo ganas. Yo estoy haciendo fuerza por mi hijo que necesita ponerse al día. Yo tengo 2 nietos, una que se llama Valeria, que tiene 20 años, y otro Sebastián, que tiene 17. Así que son una locura los nietos. Nos dan otro aliento de vida, ¿verdad? Totalmente. Mire, en este tiempo, Dios sabe cómo hace las cosas. Eso es algo indiscutible. La forma como llegué a La Paz, invitada por una de las autoridades del Ministerio de Salud en el mes de enero, siempre tuve el afán,
la pasión por contribuir a la salud de nuestro pueblo, por la especialidad que me tocó hacer, que es la salud pública, que la tomé por una vocación de servicio desde que era niña, mi vocación estaba en el servicio. Entonces vuelvo a La Paz por una invitación, inicialmente por 3 meses, porque el periodo de gestión de este gobierno era hasta mayo que se den las elecciones, y luego con todos esos planes familiares, con la venia de mi familia, me vine a La Paz para 3 meses. Posteriormente vino el alargue porque entró la pandemia y poco a poco fue siendo necesaria mi participación en el ministerio en otras áreas, de tipo técnico, por supuesto. Y así como usted ha visto cómo se han dado las circunstancias en el país, por situaciones que ahorita creo no vale la pena comentar, pero me tocó suplir el cubrir el espacio o el vacío que quedó cuando el doctor Navajas, un profesional a quien reconozco y aprecio mucho, y lamentablemente tuvo que enfrentarse a esta situación dura que vivió el Ministerio de Salud. Y que le deseo su pronta recuperación porque sé que ha estado delicado de salud. Entonces, tuve la invitación de la señora Presidente para que pueda asumir. Yo pedí que sea temporal porque no estaba en mis planes, y en un momento tan duro como el que estábamos viviendo, asumir un Ministerio de Salud en un mes en el cual la pandemia empezaba a causar tanto daño al país. Y así fue como me tocó asumir la conducción del Ministerio de Salud a partir de ese momento, y solo Dios sabe cómo hemos tenido que lidiar, que soportar, que avanzar. A ratos, como decía en una de las entrevistas ayer, solo Dios sabe cuántas veces nos tocó llorar, implorar, arrodillarnos, decirle: Señor, necesito tu guía para poder continuar adelante. Porque por un lado está la realidad que estamos viviendo, que no ha cambiado mucho desde enero, pero sí se ha hecho bastante. Y por otro lado están los ataques que se reciben hacia el gobierno, y por supuesto en este momento estoy formando parte del gobierno y los ataques también llegan al Ministerio de Salud. Entonces, un poco así le resumo esta pequeña y corta temporada que nos ha tocado vivir en La Paz. Ahora, hay una parte fundamental para poder arrodillarse, para poder creer, hay que tener una comunión con el Señor. ¿Por qué no nos comenta de este encuentro con Jesús que le ha sostenido? Porque para estas batallas es cuando uno sabe el valor de tener una comunión con Dios. Pero mire, es algo que cuando lo cuento me vuelvo a emocionar. Yo fui una persona dentro de la carrera universitaria, inclusive antes de ingresar a la universidad, que me caractericé siempre por, me autodenominé una persona rebelde. Rebelde en el sentido de no estar contenta ni tranquila con lo que se vivía, con el sistema que desde niña tuve que ver. Yo tuve un papá que era político, un hombre muy activo políticamente hablando, y yo veía la integridad con la que él se entregaba a sus ideales, a su causa, y la verdad que eso a mí me impactó mucho, y creo que el espíritu de servicio, ya que estamos tocando estos temas, se transmite genéticamente. Yo cuando hablo de servicio, digo,
el servicio es algo que nace en el corazón de Dios, pero nosotros no lo sabemos identificar en su momento. Entonces nos inclinamos por el lado político, etcétera, etcétera, o por el arte para expresar eso. Entonces llego a la universidad y la rebeldía contra el sistema era mayor. Usted sabe que me tocó vivir esa época en plena dictadura de Banzer y la universidad era reprimida. Entonces, con un gran grupo de compañeros universitarios llegamos a formar parte de directivas fuertes en la Facultad de Medicina. Y pasó el tiempo, viví muchas situaciones muy complejas en mi vida personal, en mi vida familiar, y aún a partir de eso yo no entendía que era necesario acercarme a Dios, porque la formación ideológica que había tenido hasta ese momento me llevaba casi a negar la existencia de Dios. Entonces, cuando vuelvo a Santa Cruz, me toca reordenar nuestra vida familiar, que para esa época no era la mejor, con hijos adolescentes complicados, y entonces estaba en un momento de máxima crisis en lo personal y en lo familiar. Y en una de esas actividades profesionales que me tocaba desarrollar, yo viajaba mucho porque era para esa época consultora de un organismo internacional. Entonces tenía que viajar mucho al interior del país para realizar mis trabajos. Pero descuidé tanto mi familia que en una de esas, y mire, esto no es casual, Toto, y ahorita me estoy dando cuenta, era un 23 de julio de un 1993. Me tocó viajar a Sucre y terminé la actividad profesional, académica que tenía y vuelvo a mi hotel. Y entonces empecé a pensar, no puede ser hoy día de la amistad, yo lejos de mi familia, lejos de mis amigos, he descuidado tanto mis amigos, y de pronto me vino algo así como un pesar, y yo tuve que poner música. Hasta esa época la música cristiana no era mi música, pero Dios hace las cosas de tal forma que entre los cassettes de esa época de música que yo escuchaba, se había ido un cassette de música cristiana que para mí no era la opción. ¿De quién era ese cassette? Lo tengo que mencionar porque usted me ha hecho despertar algo tan fuerte y que yo lo llamo ahorita un verdadero testimonio. Era de Oscar Roca. Era el primer cassette de música que sacó Oscar Roca. Y yo agarro el cassette y no me importaba mucho y lo meto a la grabadora y de pronto escucho una canción de Oscar Roca que usted se debe recordar, que es Jesús, mi amigo. Así es. Hasta lo podría tararear. Y resulta que, Toto, empiezo a escuchar esa canción y empiezo a derramarme, pero como una Magdalena. Wow. Y empiezo a escribir porque además he tenido una vena poética desde niña. Y yo empiezo a escribir algo porque la canción decía, mi amado, mi amigo, mi amado Jesús. Entonces yo decía, no puede ser, Jesús, mi amigo, en este momento no puede ser. Y mientras yo escribía, pensando que estaba escribiendo para mis amigas, me doy cuenta que escribía algo para Jesús. Y ahí fue el momento, como la historia de Saulo, fue el momento en que Jesús tocó mi vida. Terminó todo el cassette, todo el lado de ese cassette,
y yo termino de escribir, termino de llorar, me quedo como que livianita, miro y leo lo que había escrito y yo no podía creer. Y yo le voy a enviar porque en cuanto vuelva a Santa Cruz voy a recoger ese poema o esa carta que escribí, la publiqué en ese momento en una revista cristiana que se editaba, no recuerdo en este momento el nombre, pero era una de las pocas revistas que salían. Y lo publiqué y lo tengo ahí. Pero eso fue para mí, Toto, lo que cambió mi mente, no puedo decirle mi vida, pero sí cambió mi mente. Fue como que un chip me quitaran y me pusieran otro. Yo no entendía nada de lo que me estaba pasando. Y empecé a vivir un tiempo de una crisis existencial tremenda, porque por un lado estaba no el conocimiento profesional, porque ese nunca estuvo reñido con mi fe, pero sí las ideas que yo tenía para hasta esa época. Y de pronto fue un caminar que solamente él pudo guiarme, porque todavía tenía el orgullito de no querer ir a buscar ni una iglesia, ni un sacerdote, ni un pastor, ni nada, porque para mí no me entendía lo que estaba pasando, porque había algo que me decía que yo necesitaba algo más de lo tradicional. Bueno, y no vale la pena comentar cómo fue mi camino en ese tiempo de búsqueda de respuestas, pero yo puedo decir que las respuestas no me las dio ningún hombre, me las dio él. Y entendí que él conocía tanto la personalidad, la mentalidad, la forma de pensar de cada uno de los hijos, de sus hijos, que le habla con las herramientas y con las armas y los instrumentos que él sabe que nos van a llegar. Y me habló a través de la lectura y me habló a través de la radio, porque el orgullito humano que tenemos de decir, yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que hacer, hizo que yo me mueva en ese sentido. Entonces, a la pregunta suya, ¿cómo fue que yo llegué a los pies de Cristo? Llegué de esa manera. Y a partir de ese día, yo le puedo decir, pasé una serie de situaciones y casi toda mi vida fue una vida triste hasta ese momento. Pero a partir de ese momento empecé a entender que había ocurrido algo dentro de mí. Yo no entendía qué era recibir a Cristo en su vida, no entendía nada de eso. Y luego empecé a acudir a una iglesia en la cual empecé a recibir mensajes en Santa Cruz y decía, esto es diferente, porque me dan un versículo, me dan un texto y me lo explican, cosa que hasta ese momento yo no lo entendía. Una Biblia que estaba empolvada en mi casa empezó a tomar importancia y de inicio me costaba mucho entender y quería empezar desde Génesis, pero leía las 2 primeras líneas y no entendía nada. Entonces empecé a preguntar y me decían algunos hermanos, una hermana mía había recibido al Señor mucho antes que yo, pero yo no le hacía caso. Y cuando yo empecé a sentir esta necesidad, ella fue mi primera mentora. Entonces me decía, empezá a leer salmos, me decía. Pero le decía, ¿por qué tengo que leer salmos? Porque es que te va a ayudar mucho, me dicen, en cada una de las emociones y situaciones que estás viviendo. Otra persona me decía, lee Juan, el Evangelio de Juan, pero yo siempre necesitaba respuestas del por qué me decían tal cosa. Bueno, crecí en una iglesia allá en Santa Cruz, en una congregación, estuve más de 15, 16 años, creo que ahí di todos mis primeros pasos.
empecé a vivir muchas cosas en el ámbito de la fe, en el ámbito de lo que los hijos llamamos sanarse, liberarse de muchas cosas. Recuerdo que en esa época encontré un libro que había sacado Eclesía, que tenía que ver con la liberación de muchos temas en la vida del cristiano. Era un librito con tapa amarilla, recuerdo muy bien. Ese librito me ayudó mucho en su momento. Creo, Toto, que fui una persona con grandes problemas de tipo emocional, de tipo espiritual, y que eso me ha permitido entender mucho a las personas que no conocen al Señor. Entonces, mi trayecto por estos, creo que ya llevo más de 20 años, ha sido hermoso, ha sido de un aprendizaje permanente. El área, se ha podido integrar mi fe a mi vida profesional de tal manera que todo lo que hago lo entiendo desde la lógica, creo, del pensamiento de Dios. Y es por eso que considero que nosotros, cuando Él nos manda a cumplir una función pública, una función, como antes se decía, secular, pero ahora ya, gracias a Dios, no se usa mucho esa palabra, es porque Él usa los talentos, las capacidades que nos ha dado para ponerlas al servicio de los demás. Y una de las áreas que yo estudié fue la planificación estratégica, por ejemplo. No sabe cuánto me ha ayudado a entender la formación en esa área con las maneras que Dios tiene para caminar, para avanzar, para lograr sus propósitos, no solo con las personas, sino con las naciones, con los pueblos, con su pueblo. Entonces, así yo le resumo, porque si nos tocara quedarnos un día, estaríamos un día. Pero resalto lo siguiente. Ahora me estoy dando cuenta que fue un 23 de julio cuando yo conocí a Él y cuando Él se reveló a mi vida. Y lo estoy entendiendo ahora que estoy charlando con usted. Estoy muy contento de escuchar con toda pasión, con toda emoción, porque a veces uno habla con el personaje, habla con su trabajo, pero no habla con la persona. Y la persona es la que vale, la que va a ser o en el ministerio o en su casa, en la calle, es la misma. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, porque luego en la segunda parte vamos a escuchar qué dice nuestra ministra, qué dice Heidi, la hija de Dios, trabajando en uno de los momentos más dramáticos de la historia de Bolivia en general y de la historia mundial, después de más de 100 años. Y vamos a ir a escuchar, porque ayer, siguiéndole, porque a mí me gusta conocer mucho a la persona que voy a entrevistar, una de sus pasiones es hablarle al pueblo, decirle esto está pasando, esto es lo que sucede y en esto estamos. Y cuando he escuchado su explicación, yo sé que la va a poder resumir, porque tenemos una partecita más, va a poder la gente saber que estamos en manos de alguien que ama la verdad, que ama lo que dice y su trabajo. Así que una pausa, porque enseguida estamos nuevamente con Heidi Roca para conocer de la voz de la ministra de Salud lo que en Bolivia está pasando, lo que se espera, y cómo juntos, no solo con la fe, sino con la capacidad de integridad que yo veo, podemos salir adelante. Así que aguárdenos, por favor, que seguimos. Ahora sí, prepárese también para la parte cómo enfrentar todos en Bolivia para salir victorioso, porque es una batalla de todos. Sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas. Estamos de regreso luego de la pausa, porque queremos escuchar a nuestra ministra de Salud. Yo quiero escuchar a Heidi, nuestra hermana en la fe, en este momento cumbre que Dios le ha puesto, que no la buscó, pero Dios sabe por qué está ahí. ¿Qué le podemos hablar a Bolivia de este gran desafío que estamos viviendo, querida Heidi?
La verdad que hay muchas cosas que quisiéramos decirle a Bolivia, Toto. Primero decirle que el hecho de estar en la cabeza del Ministerio de Salud no nos quita la capacidad y la posibilidad de entender lo que estamos viviendo como país. He perdido amigos, familia, colegas muy queridos en estos últimos 2, 3 meses. Y cuando yo recuerdo eso, le digo la verdad, se me frunce el corazón. No puedo evitar emocionarme y decirle al pueblo que todos estamos viviendo una época difícil. No podemos evitar las muertes, no podemos evitar los casos, no podemos evitar que cada día recibamos un reporte que nos dice hemos aumentado tantos casos y han fallecido tantas personas. Porque cada número de fallecimientos es una tragedia familiar. Y las vivimos todos. En este momento no creo que haya una persona que no haya tenido a alguien cercano que ha perdido. Esto es algo que no lo esperábamos en ningún momento en la historia de Bolivia, del mundo. Pero tenemos que entender como país que esto no nació en Bolivia, esto nació en algún lugar del planeta y no por eso vamos a decir que ese lugar del planeta es el responsable de lo que le pasa al mundo. Pero también tenemos que entender que este virus, que no es el momento de ponernos a pensar dónde y cómo y por qué apareció y se distribuyó en todo el planeta. Ojalá encontremos la respuesta pronto, pero la única realidad es que este virus se expandió de una forma incontrolable y que causó tanto desastre en los países más desarrollados del mundo, pero que tenemos que reconocer que Bolivia, siendo el país uno, yo diría de los 3 últimos países de todos los países de la Tierra, con menores capacidades, con menores posibilidades, con un sistema de salud tan destrozado como el que tenemos en este momento, con tan pocos recursos económicos para contratar y garantizar personal que pueda responder a la necesidad que tenemos, Toto, hemos estado escondidos en la mano de Dios porque la desgracia que hemos vivido no es la que podríamos estar viviendo. En países vecinos que tenemos, nosotros estamos viendo que la gente muere 3 y 4 veces más que la que está viviendo nuestro país. Y no se trata de decir morimos pocos, no. Se trata de entender que algo ha venido a cubrir nuestro país, pero que la tragedia sigue siendo tragedia. Ahora, ¿qué le pido al pueblo? Primero, no se quede esperando que si usted tiene síntomas, que si usted tiene tos, que si tiene fiebre, dolor del cuerpo, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto. A mí no se me perdió nunca el olfato ni el gusto, sin embargo, tuve COVID, fui positiva, soy positiva, pero creo que es importante desde el punto de vista humano y desde el punto de vista médico, no quedarse callado y buscar ayuda. También quiero decir que somos conscientes que como sistema de salud, Toto, no hemos llegado hasta la casa de la gente. Ese es el sueño que tenemos muchos de los que estamos trabajando ahora en el Ministerio de Salud, de que lleguemos a la casa de la gente, pero no vamos a llegar nosotros, va a llegar el personal de salud que está
en cada barrio. Esa es una tarea que yo quiero que los gobiernos municipales la entiendan y la asuman. No por nada hay más de una ley que le da a los gobiernos municipales la tarea, la responsabilidad y la posibilidad de usar recursos que inviertan en sus poblaciones de las cuales son responsables. Mucho se habló de los 3 niveles de atención. Toto, si no fortalecemos nuestro primer nivel, es decir, los centros de salud que están lo más cerca de la casa, va a ser difícil que podamos llegar a esas familias que están con personas enfermas y que no saben dónde ir y cómo responder. Yo tuve un familiar hasta hace poco tiempo que a pesar de haber hecho todos los intentos de que vaya una brigada a su casa para que la recoja y la lleve al hospital, la brigada nunca llegó. No podemos decir que estamos bien en ese sentido. ¿Qué pasó? Esta persona falleció porque no hubo quien le ayude a llegar a un centro de salud. Entonces, tenemos que despertar la conciencia de nuestro personal de salud ahí donde están. Yo sé que faltan muchas cosas, faltan muchos medios, pero también falta sensibilidad, falta compromiso en algunos colegas. Yo tengo que reconocer a la gran cantidad de profesionales y personal de salud, no solo profesionales, personal en general, que han puesto su vida también en los hospitales. Han puesto su vida para salvar la gente que llegó a sus hospitales. Pero necesitamos que haya una mayor participación de nuestro primer nivel de atención. Ahí estamos nosotros contribuyendo como Ministerio de Salud para que se contraten más de 5,000 personas que no solamente son médicos, pueden ser enfermeras, trabajadoras sociales, comunicadores, estudiantes de medicina, de enfermería, para que formen parte de esas brigadas que van a ir a casa por casa, que van a registrar a las personas que están en la casa, que van a identificar los síntomas, que van a ver no solamente los COVID, que van a ver a los diabéticos, van a ver a los adultos mayores. Tienen un paquete de información y de servicios que pueden dar a la familia. Entonces, eso es lo que no está todavía funcionando a cabalidad. Están las brigadas que en este momento están haciendo lo que usted sabe y que se está haciendo en La Paz, que son brigadas de rastrillaje, que son importantes porque nos van a permitir detectar a los enfermos de COVID, llevarlos a sus centros de recuperación o al hospital, pero eso no es todo. Necesitamos nosotros darle seguimiento a las personas en su casa. Eso es lo que implica nuestras brigadas de vigilancia comunitaria. También se está obteniendo un financiamiento, Toto, para que en la visita que hagan las brigadas a las casas se les entregue un lote de medicamentos para los pacientes enfermos, con las indicaciones necesarias, que se les tome el teléfono, que se les haga seguimiento por WhatsApp. Tomó su medicamento, tiene fiebre, tiene tos, etc. Si nosotros hacemos este trabajo a conciencia, ahí casa por casa, no vamos a tener que enfrentar los fallecimientos que están, los enfermos que están llegando tarde al hospital y terminan muriendo. Entonces, para concretar esta parte, no es lo más importante la atención del hospital. Lo más importante es la atención antes de llegar al hospital. Y queremos que ya no sea un discurso,
sino que sea algo que realmente se tenga que hacer. Y eso se hace con gente, con voluntad de las autoridades locales, con la participación del sistema que hay, aunque pobre, aunque escaso, pero tenemos un sistema en la comunidad, y también con la participación de la misma población. Usted sabe que en cada barrio hay juntas vecinales, hay comités, hay control social, hay promotores. Entonces queremos aprovechar toda esa capacidad que tiene la población de organizarse para que sean nuestros intermediarios entre el sistema y la familia. ¿Qué mejor sería que teniendo el presidente de la Junta de un barrio que conoce muy bien a sus familias, él reporte al servicio de salud más cercano y le diga, en la casa tal, en el barrio tal, en la familia tal, tenemos una persona con fiebre, con tos, que se fatiga, que no puede respirar y que necesitamos ayuda. En ese momento se tendría que activar una brigada que vaya, lo recoja y lo lleve al hospital o le dé el tratamiento necesario. Toto, de esa manera sencilla es que necesitamos actuar a nivel de la población. Heidi, una pregunta ahí. ¿Cuán fácil o cómo estás procediendo para poder conseguir recursos? Porque se destinan recursos a varias cosas, siempre hay prioridades, pero la prioridad número uno de Bolivia es dar recursos a salud para que haga, por ejemplo, el plan que estás hablando. ¿Es difícil? ¿Depende de ti? ¿Te entienden? ¿Cómo es ese proceso de que la ministra de Salud pida recursos y le llegue lo que necesita? Bueno, inicialmente a través del gobierno, a través de la presidenta, a través de todas las gestiones que se han hecho desde cuando empezó la pandemia, se ha tenido un apoyo tanto en donaciones como en financiamiento, en créditos. En este momento, parte de esos recursos se han destinado a la compra de insumos, equipos reactivos, laboratorios, etcétera, y parte de esos recursos hemos logrado que se reorienten hacia la contratación de personal. Estos recursos están viniendo a través de, por ejemplo, una parte de Banco Mundial, otra parte del BID y otra parte de la CAF. Sin embargo, como usted ha visto, Toto, hasta estos últimos días, el gobierno está esperando que la Asamblea apruebe algunos créditos que están destinados a paliar la crisis que está generando el COVID, no solo en el campo de la salud, sino también en el campo económico y en la parte productiva. En el campo de la salud estamos esperando justamente que se habiliten estos créditos para que podamos garantizar la totalidad de los recursos humanos que se requieren en todo el país. Pero sí ya se está canalizando eso. O sea, es decir, todos los otros recursos que ya llegaron, donaciones, ya se gastaron en salud o tuvieron otro uso también, porque pienso yo, y vamos a coincidir, creo, Heidi, la prioridad número uno de Bolivia es la salud. Sí, todo lo que se ha gestionado para salud se está gastando en salud. No ha habido ninguna desviación, llamémosle, o derivación para otros rubros. Pero no todo se ha gastado, Toto. Hay todavía recursos y son los que estamos utilizando para la contratación. Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo se está haciendo esto para que llegue al lugar necesario? El ministerio tiene en cada departamento un representante que es nuestro dinamizador de las acciones y el que articula gobernación con municipios, especialmente los de capital. Eso, también están los sedes en cada departamento. Se ha trabajado ya desde hace más de 2 meses para que a nivel de cada municipio, de cada departamento, se haga el reclutamiento de las personas que pueden trabajar
Y ese listado se está procesando en La Paz por las condiciones de los créditos o de los financiadores. No se puede desconcentrar el recurso económico hasta el último municipio, sino que hay que rendir cuentas de todo lo que se está haciendo y por esa causa se está centralizando los procesos de contratación. Esa es una parte. Después se han dado correos electrónicos a través de convocatorias que se han hecho en la última semana para que los interesados se postulen por departamento, se revisa la documentación y los que tienen la documentación mínima necesaria ya se está procediendo en la elaboración de sus contratos. Son contratos inicialmente por 3 meses y dependiendo del comportamiento de la pandemia, estamos consiguiendo la posibilidad de ampliar por otro tanto más. Pero como son recursos de créditos, nosotros no podemos garantizar contratos indefinidos. Entonces, todo esto está yendo para fortalecer la pandemia. Qué importante. Hay algo que escuché en varias declaraciones, en varios medios ayer en ese tour tan importante de comunicación con el pueblo, el tema de las personas cuando saben que tienen positivo. Hay reacciones de todo tipo, algunos que ya bajan los brazos y dicen me voy a morir mañana, y otros que no saben, como estás explicando, estimada Heidi, de que tú puedes tener un proceso de cuidarte, de separarte, de tratarte con algunas medicinas que no son muy raras y salir adelante hasta que puedas vencer. Muchísimas familias, muchísimas personas han vencido así, cuidándose de esa manera. ¿Qué podrías agregar y enfatizar sobre eso, que es clave en este momento? Porque hay laboratorios que me decían el 80% de nuestros análisis están positivos. Entonces, ¿cómo puedes orientar en este momento a la población en esa parte, por favor? Sí, bueno, primero, no dependamos ni nos angustiemos si no tenemos acceso a una prueba, que eso es algo que hay que cambiar en este momento. ¿Por qué? Porque ya el contagio es casi masivo. Entonces, no puedo estar preguntándome si soy o no soy. Prefiero tratarme como si fuera. Y ese es el consejo que le doy a toda la población. Prefiero tratarme como si yo fuera, pero por esa causa, si yo fuera, tengo que cuidar donde yo quiera que vaya al que está cerca mío. Ya no tengo que cuidarme yo de que no me contagie, sino de que yo pueda contagiar. Y si ese comportamiento lo manejamos a nivel colectivo, vamos a tener menos posibilidades de contagiar a gente que no adquirió el virus. Primera cosa. Segunda cosa, está recontra comprobado, Toto, que los que empeoran en la enfermedad son las personas que tienen bajas defensas, ya sea por un problema alimentario, nutricional, o porque tiene alguna enfermedad de fondo. Puede ser niña, madura, adulta o adulta mayor. El adulto mayor tiene más posibilidades de morir, pero el que tiene más posibilidades de enfermar es en Bolivia el que tiene entre 29 y 49 años. Ese tiene más posibilidades de enfermar, por lo tanto más posibilidades de contagiar, pero tiene menos posibilidades de morir. Esos son temas muy claves que tenemos que tener. Por lo tanto, cuanto más joven es la persona, más posibilidades tiene de cuidarse, de no llegar a un estado más grave de la enfermedad. Yo reconozco que el ministerio ha tardado en lanzar medidas de tratamiento, de cuidados de manera pública y se ha concentrado más en los hospitales, como dije ayer. Ahora estamos empezando una difusión masiva y ojalá que todos los medios nos colaboren en cuáles son los esquemas de tratamiento que se deben seguir en la casa, en el centro de recuperación
en el centro de salud. Y decirle a la población que la responsabilidad de la salud del barrio está en el centro de salud, que los vamos a fortalecer porque necesitamos capacitar a ese personal para que dé la información necesaria. Vamos a difundir por todos los medios posibles, porque es importante que en esa primera etapa la persona entienda que su tratamiento tiene que ir a fortalecer su sistema inmunológico. ¿Cómo? Vitamina D, vitamina C, zinc, omega 3, son los 4 elementos o micronutrientes y vitaminas que necesita toda persona para prevenir la gravedad con la cual le afecte esta enfermedad. Y no solo esta, sino cualquier otro tipo de enfermedad. Pero ahora eso es fundamental. Con síntomas o sin síntomas, consumir estos elementos en este tiempo le va a ayudar muchísimo. Yo lo hice. Y yo puedo decir que en gran parte, por haber tomado estas precauciones, yo no he utilizado ni un medicamento que se considera específico, aunque no hay un medicamento específico para tratar el COVID. Y la evolución que he tenido ha sido leve, a pesar de los años que tengo y a pesar de las 2 patologías que tengo. Podía haber sido peor. Sin embargo, creo que ese es un testimonio para decir, si yo me cuido, si yo me detecto a tiempo, si me cuido tanto en lo físico como en lo emocional, el estrés, etcétera, y una alimentación adecuada, cuidar mi mente de pensamientos negativos, yo voy a sobrellevar esta enfermedad de la mejor forma posible. Y, por supuesto, ante cualquier signo de alarma, acceder a un servicio de salud, que lo podemos tener si tenemos la información adecuada. En el país, en todo el país, hay un centro de salud de primer nivel, lo más cerca de la casa. Gracias a Dios, tenemos esta red. Entonces, necesitamos activar esta red y que esté en mayor comunicación con su gente, de la cual es responsable. Si la persona tiene fiebre, malestar, le vamos a mostrar cuáles son las opciones. No es que todos tienen que consumir paracetamol o ibuprofeno, solamente en el caso de que presente ciertos síntomas. No es que todos tienen que consumir codeína u otro jarabe para la tos si es que no tiene la tos. Entonces, todo eso ya está estandarizado y le he pedido a la unidad de comunicación del ministerio que haga llegar a todos los medios de comunicación los esquemas de tratamiento para la casa, para el centro de salud, para el hospital de segundo nivel y para las terapias intensivas. Eso para evitar que aparezcan un montón de esquemas de tratamiento que confunden a la población y que la gente, por la necesidad de encontrar una solución a su problema, agarra lo que le ofrecen. Entonces, eso también es algo que hemos reconocido como ministerio. Es una tarea de los sedes fundamentalmente, pero no se ha estado haciendo. Qué importante todo esto que estamos escuchando y nos ayuda a tratarnos y a cuidarnos y a cuidar a los demás con estas medidas que no son extraordinarias ni raras, son normales con un poco de disciplina. Yo quiero dar gracias porque hablamos con verdad. Muchas cosas he escuchado que se estaban diluyendo, pero cuando se va al punto todos sabemos a qué atenernos. Así que lo que quiero en este momento, aparte de pedir una última recomendación que viniera a este momento, Heidi, para que pueda la gente escuchar, al final, para despedirnos, permítame que pueda orar contigo también, porque nosotros como mandato bíblico en el libro de Romanos dice que oremos por las autoridades. Y tú necesitas sujeta a presiones como toda autoridad en todos los niveles
antes, ahora y las que van a venir. Porque los hijos de Dios y las hijas de Dios no vivimos por un tema político coyuntural, sino vivimos porque amamos a las personas. Así que antes de que me permitas bendecirte de esa manera, si tú estás de acuerdo, quiero darte un par de minutos, unos cuantos más, para que algo que venga a tu corazón para recomendar a todos, porque este es un tema de todos. Aquí no tiene que haber ni colores, ni gustos, ni sabores. Es una emergencia nacional. La vida no tiene más que otra faceta, que es ayudar a vivir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Gracias, Toto. Sí, yo creo que es una excelente oportunidad para hablar al corazón de cada boliviano. Decirle que no se deje llevar por a veces información, comentarios, no digo malintencionados, pero sí sin una base. Esta enfermedad y esta pandemia que estamos viviendo creo que no tiene un ribete eminentemente biológico o solamente médico o físico. Estamos viviendo algo que en nuestras capacidades naturales es muy difícil de poder controlar o resolver. Estamos viviendo situaciones que aunque tuviésemos los mejores servicios, que los tenemos también, de terapia intensiva en Bolivia, aún así siguen llegando personas que no logran salvarse. Esta enfermedad tiene aspectos incomprensibles médicamente hablando, porque no se ha descubierto hasta ahora el verdadero comportamiento de este virus. Yo digo, por un lado, manténgase lo más cerca posible de una relación directa con Dios. Es importante porque creo que en este tiempo nos está llamando la atención porque necesitamos acercarnos a Él, por un lado. Por otro lado, cuídese y cuide a los que están cerca suyo. Ahorita hay una sola palabra que yo entiendo que es la pertinente para todos, que se llama amor. Si yo hago las cosas con amor, si yo pienso en el que está a mi lado con amor, pues yo me voy a cuidar de tal forma para no contagiar a otra persona. Si yo pienso con amor, no voy a dejar que la malicia y la mala información o la información malintencionada haga eco en mi vida. Si a mí me dicen que hay productos que no son saludables para contener esta enfermedad, tengo que darle el beneficio de la duda y cuidar mi salud. Hay productos que se están utilizando de una manera arbitraria en este momento y que se está aprovechando la buena fe y se está aprovechando la gran necesidad que tiene la población de responder, de curarse. Asumimos las críticas, querido pueblo, recibimos también las recomendaciones, pero le decimos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con toda integridad, con todo desprendimiento, con toda la fuerza para poner nuestra vida al servicio de la salud en esta etapa dura que vivimos como país. Confíe en Dios, siga los consejos que le van a ayudar a vivir una vida saludable y por encima de todo, entendamos que no se mueve ni una hoja sin que Dios lo permita. Y yo solamente le pido a Él que no deje de guiarme, que no deje de mostrarme el camino y la ruta por la que tengo que seguir. Cuando digo tengo que seguir, incluyo a un equipo de profesionales que están trabajando con nosotros. No es una labor personal la que estamos llevando adelante. Y decir gracias por esta oportunidad de poder llegar al corazón de mi pueblo. Para nosotros muy valioso y gracias.
Gracias por la mente que tienes como hija de Dios de mirar tu responsabilidad, porque a veces miramos siempre a otros tienen la culpa, pero me agrada tu valentía que Dios te da, estás enfrentando y vas a ser padre. Te doy gracias por este momento, por Heidi, por su familia, por el equipo que trabaja, por todo lo que puede hacer para que muchas vidas sean salvas, libres, sanas. Gracias, Señor, por la guía Espíritu Santo que le vas a poner para encontrar siempre este camino de verdad, de trabajo, de sinceridad que vemos. Guárdala, provee, Señor, todo lo que hay que requerir para tanta vida y que menos bolivianos mueran y muy pronto, Señor, podamos salir de todo esto que ha afectado tanto al mundo y en particular a nuestra amada Bolivia. Bendice a Eddie, guárdala, protégela, llénala de tu espíritu siempre, que la guía de nuestro amado Espíritu Santo la conmueva y le marque los rumbos, los caminos y un discernimiento espectacular para que sepa lo que hacer y lo que no hacer. Gracias te damos, Señor, por su vida y porque tú la has puesto en este instante, porque sabemos que una hija de Dios que escucha a su Dios es valiosa 100%. Gracias, Heidi. Dios te bendiga por esta oportunidad tan maravillosa. Te bendigo a ti, a toda tu familia, a tus nietos, a tus hijos y a todo tu equipo. Muchas gracias, Toto. Una alegría realmente y bendigo todo lo que hacen. Muchas gracias. Y a la orden siempre, ¿ah? Y adelante. Vamos a estar en contacto. Seguro que sí. Gracias a todos ustedes que nos han seguido. Gracias por este programa especial, marcado con la fe, pero marcado con una decisión para que muchos sean ayudados. Dios los bendiga mucho. Hasta un próximo encuentro acá desde el escritorio de Toto.